Hola, soy Jorge Sánchez y vamos a comenzar la grabación para el vídeo para la práctica de acceso a datos. Primeramente comenzaremos con la documentación que le hemos titulado Reciclaje y limpieza de Madrid. En principio contamos con la descripción del problema propuesto, en la que nos ha contratado el Ayuntamiento de Madrid para que hagamos un estudio del análisis de limpieza y gestión de basuras que se hace en la ciudad. Tendremos tres opciones que serán parser, resumen y resumen directorio. Luego tenemos los requisitos funcionales, que son tres, que debe realizar por cada ejecución del programa el almacenamiento de los datos de un fichero bitácora y deben estar las tres versiones, CSV, JSON y XML. Y se debe obtener la información de contenedores varios CSV y de modelos residuos 2021-2022.csv. Luego en los requisitos no funcionales, pues la opción parse se deberá leer el CSV y exportar a JSON y XML, y también ese directorio destino debería estar en el CSV. Y en la opción resumen se deberá crear un HTML con el título, fecha, autores, número de contenedor, medio contenedor, gráfico, etcétera. Y en resumen distrito igual, solo que filtrado por distrito. Estas son las realizaciones de la consulta con sus respectivos soluciones. Y al final tenemos la aplicación de otras técnicas que consideramos interesantes, como son las colecciones, y la justificación tecnológica de por qué hemos usado Kotlin y Data Frames. Básicamente por el problema del billón de dólares, que es el problema del Null Pointer Exception. Y gracias a Kotlin, pues nos hemos ahorrado ese problema en esta práctica. En cuanto a DataFrame, pues ofrece una simplicidad que las colecciones no contienen y nos resulta mucho más fáciles entenderlas y que sean leídas por otras personas. Ahora vamos a hablar de... Vamos a enseñar el código. Primeramente enseñaremos los modelos. El modelo contenedor contiene estos atributos que son los que contiene el CSV para poder leerlo posteriormente, que son el código interno, tipo de contenedor. Y ahora lo presentará residuos Alfredo. Mira, esta es la clase de residuos en que está el año, el mes, el lote, residuos, el distrito, el non distrito y la tonelada, que son lo que conforman las columnas del CSV de Bien, residuos. ahora tenemos el bitácora en los que tenemos que hacer un archivo XML por cada ejecución, y aquí tenemos los elementos del XML como atributos. Y en este método lo que nos hace es, nos crea un archivo XML si no existe, y si existe lo único que hace es escribir en él. Ahora voy a hablar de mapper contenedor, en el que contiene los métodos como leer CSV, en el que lo he filtrado si, en plan, que es alguna excepción, si no termina en CSV, y que no si no tiene 16 columnas. Luego tenemos el leer JSON, que es más o menos de lo mismo, y lo he filtrado mediante si el fichero JSON existe y termina en JSON. En XML es más o menos lo mismo que en JSON. Voy así de rápido porque se nos acaba el tiempo y solo tenemos 15 minutos. Luego tenemos otro método que es copiar CSV para la opción parse. Así no tenemos que estar leyéndolo y exportándolo a CSV. Tenemos la opción exportar a CSV con la cabecera, que aquí se encuentra. Tenemos la opción de exportar a JSON, en el que el fichero que nos da escribimos en él. Exportar a XML, que es igual que el de JSON, pero en XML. Ahora va a hacer Alfredo mapper residuos. El mapa de residuos se compone más o menos lo mismo del contenedor, solo aquí tenemos los métodos. El más destacable aquí es el de CSV, en el que, en el que tenemos que hacer sobre todo el split por punto y coma. Y tenemos también la variable de año, mes, lote, residuos, distrito
un dígito, toneladas, y en toneladas hay que reemplazar el punto y coma por el punto, porque tenemos que convertirla a un to float. O sea, a la hora de leer da fallo si le pones con comas y necesitas pasarlo a un punto para hacer los cálculos. Ahora tenemos aquí el método de lectura de JSON en el que printea el JSON, y si el formato del JSON es incorrecto, pues da una sesión de Freud Session, el formato no es correcto. Lo mismo va con el XML, en el que tiene que ser un fichero XML. Si no es un fichero XML, da fallo. La sesión de Freud Session, el formato no es correcto. Luego, el copiar CSV tiene la particularidad que copia el fichero original y lo envía, y luego lo envía ya o sea, lo envía a otro SV. Luego, exportar SV, o sea, exportar SV. Luego está también el de exportar JSON y exportar XML. Pero es parecido al mismo de que no el contenedor. Vale, voy a mirar un momento cuánto queda de grabación. De grabación quedan 8 minutos, o sea que voy a ir un poquito Vale, sí, rápido. da tiempo. Ahora voy a hablar del HTML, en el que tenemos una clase HTML con los atributos que vamos a necesitar, que vamos a poner en el HTML. Empezamos con el primero, que es el método directorio HTML, en el que le metemos el path donde se va a encontrar el CSS para meterle los estilos. Aquí tenemos los atributos que vamos a necesitar, que sacarán las consultas, que serán los datos que saquen las consultas. Este es el de resumen y este es el de resumen distrito. Es igual. Ahora voy a hablar del DataFrame Controller, que es el controlador que contiene las consultas y los gráficos. Para hacer las consultas hemos utilizado DataFrame y tenemos estas consultas. Para la opción resumen tenemos el número de contenedores de cada tipo que hay en cada distrito. Pues lo que hemos hecho ha sido agruparlo por distrito y tipo de contenedor y luego contarlos, los tipos de contenedores por cada distrito, en otra nueva columna a la que le hemos llamado contenedores y luego lo hemos ordenado por distrito. En este es la media, y que es lo mismo, agrupar por distrito y tipo de contenedor, pero con la particularidad de que hemos puesto que la media sea de la suma de la cantidad en la nueva columna media, y lo ordené por distrito. Este es el gráfico en el que hemos utilizado Let's Plot. Lo que hemos hecho ha sido sacar los datos mediante una consulta con DataFrame, en el que agrupábamos por distrito y por tipo de contenedores. Y los contábamos, los tipos de contenedores por cada distrito, en una nueva columna llamada total, y lo ordenamos por distrito. Utilizamos .map, .tomap, para poder utilizarlos en el Let's Plot. El Let's Plot más bien no tiene mayor misterio. Y ahora vamos a utilizar, está el ggSafe, que es la variable donde hemos guardado el gráfico, el nombre del fichero y la ruta que va del directorio. Ahora tenemos media de toneladas anuales de recogidas por cada tipo de basura agrupadas por distrito, en la que hemos agrupado por nombre de distrito, año y residuos. Lo que hemos hecho ha sido la media de las toneladas, una nueva columna llamada media, y lo hemos ordenado por el nombre de distrito. Este es un gráfico que tiene una consulta que agrupa por distrito mes y hace la media de las toneladas. Voy así de rápido porque si no, no me da tiempo, quedan 5 minutos y tengo que enseñar que funciona. El máximo y el mínimo, la suma, el total, el gráfico, el máximo mínimo, gráfica. Y aquí tenemos lo que hemos utilizado del HTML. Hemos creado un nuevo método en el que le hemos metido como parámetro a la ruta de destino. Y lo que estamos haciendo con el measure time millis
es el tiempo de generación del HTML. Le hemos metido los atributos y hemos llamado al método. Bien, ahora paso a residuos controller, en el cual lo que hemos hecho ha sido, a ver, lo que hemos hecho ha sido la opción parser, metiéndole de parámetro directorio origen y directorio destino. En este copia el CSV, en este exporta el JSON y en este exporta el XML. Y en estos dos lee el CSV que se encuentra en contenedores mapper y residuos mapper que hemos explicado anteriormente. Bien, aquí crea lo que habíamos dicho antes en el bitácora, crea una ejecución .xml. Bien, en resumen, directorio origen, directorio destino, tenemos lo mismo, pero ahora comprobamos una cosa. Leemos los contenedores, si son CSV, JSON, XML, de contenedores y residuos. Y decimos que si contenedor de CSV existe, pues comprobamos si la otra opción de residuos, como existe CSV, existe JSON o existe XML. Y hacemos lo mismo en resumen distrito. Aquí también tenemos de nuevo el bitácora para crear por cada ejecución. Y el resumen distrito es lo mismo, solo que en este comprobamos que el distrito existe antes de hacerlo. Leemos y me estoy quedando así en voz. Vale. Y comprobamos que el contenedor CSV existe. Y si existe, pues ahora comprobamos si existe residuo CSV, residuo JSON, residuos XML. Si no existe contenedor CSV, pues lo que hacemos es mirar si contenedor JSON existe en en ese directorio que nos han dado. A ver cuánto queda. Vale, 3 minutos. Sí, para minutos. Pues no nos da tiempo, ¿eh? Vale. Sí, sí. Vale, pues lo tenemos aquí. Y vamos a hacer el jar. Vamos a ejecutar la aplicación mediante el jar y le vamos a meter una serie de parámetros para ver que funciona. Aquí tenemos los directorios, donde tenemos, por ejemplo, parser, es un directorio donde tenemos el contenedor CSV y modelos residuos CSV para hacer la opción parser para comprobarla. Aquí en parser destino es donde se van a copiar el JSON XML. Parser origen es donde tenemos contenedores.json y modelos XML para comprobar que funciona el resumen y el resumen distrito. Y sin más dilación, vamos a comprobarlo. Vale, tenemos que poner java -jar, el nombre del jar. Y ahora le vamos a poner los argumentos. Primero le vamos a poner el de parser, que es copiar CSV, exportar JSON y exportar XML. Le ponemos la opción parser, la ruta origen y la ruta destino. Y vemos si funciona. Estos son los loggers de bug que antes no lo he dicho. Y ahora vemos en la ruta destino si ha tenido éxito. Como vemos, ha creado un bitácora XML en el que tenemos el ID, el instante, la opción elegida, éxito true, tiempo de ejecución y la ruta del directorio. Tenemos contenedores, varios contenedores, CSV, JSON XML, CSV, JSON XML. Bien, lo vamos a borrar para hacer otra opción ahora, que va a ser, ahora vamos a comprobar si funciona metiéndole JSON y XML. Tiene que saltar una excepción y le vamos a cambiar la ruta, donde tenemos el JSON y el XML, para que se vea que salta una excepción. Como se ve, lee el archivo y dice que el formato no es correcto. Bien, ahora vamos a ver el de resumen. Le vamos a ver el de resumen y le vamos a poner el directorio origen y el directorio destino con el JSON y el XML. Vale, espera. Resumen, vale, porque tenía dos comillas.
Vale, Sí, de las espera, comillas, ahí está. Vale. espera. Esto lo borramos. Bueno, volvemos. Se nos había acabado el tiempo, por eso. Aquí el único error que he cometido es que no había puesto java-jar y ahora sí lo pondré. Bien, vamos a mirar los directorios. Vale, está vacío, vale, el parche de destino. Vamos a utilizar la opción resumen. Vamos a poner java-jar y el nombre del jar. Y ahora vamos a poner resumen, el directorio en el que tengo el JSON y el XML. Vale, resumen, el directorio que es parser barra baja origen, que está el XML y el JSON. Y me tendría que generar un HTML y las gráficas. Y me ha creado también el bitácora como muestra aquí. Bien, aquí tenemos el resumen, el bitácora y el resumen HTML. Pinchamos en él y nos lo muestra en el que es la fecha de generación, los autores, la consulta, otra consulta, el gráfico, la media de toneladas, el gráfico de media de toneladas, máximo, mínimo, media de desviación de toneladas anuales, suma de todo lo recogido en un año por distrito y por cada distrito obtener cada tipo de residuo de la cantidad recogida y el tiempo generado que ha tardado 4.393 milisegundos. Vale, ahora vamos a volver al IntelliJ, al terminal, y ahora vamos a probar, ahora vamos a comprobar que funciona el resumen distrito. Tenemos que hacer el java-jar y le cambiamos, le vamos a añadir, ahí, vale, ahí, que no me dejaba ver. Vamos a añadir otro argumento que va a ser el distrito. Vale, el distrito voy a poner Barajas, las consultas y los gráficos de Barajas. Voy a borrar lo que está aquí para que no nos liemos y le doy. Está leyendo el archivo JSON, el XML como muestra aquí, comprueba si el distrito existe, genera un HTML, las consultas, los gráficos y se crea también el bitácora. Y aquí como tenemos, se nos ha vuelto a crear el resumen distrito, pero esta vez distrito HTML. El resumen de recogidas y reciclaje de Barajas. Y aquí le tenemos que en este distrito, total de toneladas en este distrito, por residuo, el gráfico, el máximo y mínimo, el otro gráfico y el tiempo de generación del mismo en milisegundos. Ahora queremos comprobar que la aplicación funciona y filtra, por lo que le voy a meter un distrito que no existe. Como voy a poner cualquier tontería, para que va a saltar una excepción y va a decir que el distrito no existe. El archivo JSON, el XML, comprueba si el distrito no existe y como hemos visto, el distrito no existe. Ha generado una excepción. Voy a mostrar el main que antes se me ha olvidado y lo único que hago en el main es comprobar el número de argumentos y si el argumento 0 es igual a la opción parser, resumen, resumen distrito, etc. Bien, aquí tenemos el main y aquí lo que hacemos es, si el argumento 0 es igual a parser, comprobamos que la ruta de origen, que es el argumento 1, y la ruta final, que es el argumento 2, y realiza ¿cómo decirlo? Realiza el método.
metiéndole como parámetros al parser la ruta de origen y la ruta final. Si no, si el argumento 0 es igual a resumen, pero los argumentos son iguales a 3, es decir, resumen, ruta origen y ruta destino, pues se aplicará el método resumen. Y lo mismo con el método resumen distrito, pero aquí el argumento tiene que ser 4 y el argumento 1 va a ser el distrito. El 2 y el 3 el origen y el final, y llamaremos a resumen distrito. En cambio, si nos mete otro argumento, 5 argumentos, un argumento, 2 argumentos, pues nos va a saltar una sección en la que dice argumentos incorrectos. Y hasta aquí el vídeo. Esta práctica está hecha por Jorge Sánchez y Alfredo Maldonado. Y se me había olvidado comentar lo último y lo más importante, los test. Hemos testeado el leer CSV, el copiar CSV y el exportar a JSON y el exportar a XML. Lo que hemos hecho para crear el test es usar que el contenedor copie un CSV en una ruta, que es la ruta origen, que es donde se encuentra el CSV, y lo copie en la ruta destino. Hacemos assert true, si lo ha copiado es igual a true. Y debería funcionar el test. Luego esto delete es para que no se me cargue en el metadata el archivo y me lo borre. El leer CSV es lo mismo. Creo una variable en el que me lee el CSV donde se encuentra la ruta origen y me lo exporta a CSV. Y si el archivo copiado existe, es que realmente ha leído el CSV, si no, no podría exportarlo. Borro otra vez el archivo que me generaría en metadata. Exportar JSON es lo mismo. Leo el CSV donde se encuentra en la ruta origen y exporto el JSON a la ruta destino. Y compruebo si existe ese archivo en la ruta destino. Y el XML es igual. Ahora compruebo que sí funcionan los tests. De momento ha funcionado uno, que es el de exportar XML. Y lo que no he dicho es que este es el de... Lo que está haciendo es exportar y leer y copiar el de contenedores. Luego vamos a mostrar el de residuos. Ya ha pasado 2 test y ya ha pasado los 4. Funcionan. Ahora vamos a mostrar el de residuos. Le vamos a ir dando porque es lo mismo exactamente y tarda un montón y lo voy a ir hablando. En este copia el CSV y en la ruta destino y comprueba si el archivo copiado existe. Lo borro igual y es lo mismo, pero lo único diferente es que en vez de leer el CSV contenedores, está leyendo el CSV residuos. Y ahora veremos si funcionan los test. De momento ha funcionado uno y acaban de funcionar los 4. Han funcionado.